¿Y si Dios simplemente dejara de hablar? Sin aviso, sin explicación, sin profetas, sin respuestas. Ahora imagina que eso dure no días, no años, sino 400 años enteros, 4 siglos de silencio absoluto, ninguna nueva revelación, ninguna dirección, ninguna voz del cielo. Eso fue exactamente lo que le pasó a Israel. El cielo se quedó en silencio, y lo más perturbador de todo, la religión siguió funcionando normalmente, los rituales continuaron, las oraciones continuaron, el templo continuó en pie, los sacerdotes continuaron sirviendo. Todo parecía normal, pero no lo estaba. Hoy vas a entender por qué Dios guardó silencio, lo que realmente estaba sucediendo detrás de ese silencio, y el momento exacto en que una voz rompió la oscuridad, cambiando la historia para siempre. Pero para entender el silencio, necesitamos volver a la última vez que Dios habló. Todo comienza con una última voz, una última advertencia, un último profeta. Su nombre era Malaquías. Israel había pasado por un periodo devastador. El exilio babilónico había dejado cicatrices profundas, pero ahora el pueblo había regresado. Jerusalén estaba habitada nuevamente. El templo había sido reconstruido. El sistema religioso había sido restaurado. Exteriormente, todo parecía resuelto. La estructura estaba en pie. El culto funcionaba. Las tradiciones estaban vivas, pero había algo invisible sucediendo, algo silencioso y peligroso. Por fuera, obediencia. Por dentro, desgaste. El pueblo todavía seguía la ley, pero sin pasión. Los sacerdotes todavía ofrecían sacrificios, pero sin reverencia. Los altares seguían activos, pero el corazón no estaba. Animales enfermos eran ofrecidos. Ofrendas sin valor real eran entregadas. Lo que debía ser sagrado se había vuelto común. Era religión, sin temor. Era culto, sin entrega. Y entonces Dios habla. Os he amado, una afirmación directa, pero la respuesta del pueblo revela una crisis profunda. ¿En qué nos has amado? Esa pregunta es devastadora. Muestra que algo esencial se había perdido. La fe todavía existía, pero la sensibilidad había desaparecido. Conocían a Dios, pero ya no lo percibían. Malaquías entonces expone la realidad. Sacerdotes corrompidos, liderazgos sin integridad, relaciones rotas, una alianza tratada como obligación. El problema no era ignorancia, sabían lo que era correcto. El problema era el corazón. Se habían acostumbrado a Dios. Lo que era santo se había vuelto rutina, lo que era vivo se había vuelto mecánico, y entonces viene la última palabra, una promesa mezclada con advertencia. Antes de que algo decisivo ocurriera, un mensajero vendría, alguien prepararía el camino, alguien despertaría al pueblo, pero esa promesa no era inmediata, era distante, y después de eso, silencio. Ninguna nueva voz surge. Ningún nuevo profeta aparece, ninguna nueva revelación es registrada. La narrativa bíblica simplemente se detiene. El templo continúa, los sacerdotes continúan, las fiestas continúan, pero Dios no habla. El pacto no se rompe, pero Él se calla. Y este silencio no dura poco, atraviesa generaciones. Una generación nace, crece, vive y muere, sin nunca escuchar la voz de Dios, después otra y otra y otra, 400 años. Mientras tanto, el mundo cambia completamente. Al inicio de este período, Israel está bajo dominio persa, pero el escenario cambia rápidamente. Surge un nombre que transforma el mundo, Alejandro Magno. Con él no viene solo conquista militar, viene cultura, viene filosofía, viene una nueva forma de pensar. La cultura griega se extiende, el idioma cambia, las costumbres cambian, las ideas cambian.
Y Israel debe lidiar con esto. La fe ahora debe sobrevivir, en medio de la presión constante. El mundo alrededor está en transformación, pero el cielo sigue en silencio. Después vienen conflictos internos, la revuelta de los macabeos, un levantamiento contra la opresión, un grito por identidad, guerra, sangre, resistencia. El templo es retomado, purificado. Por un momento, parece que todo puede cambiar, pero no cambia, porque incluso en ese momento crítico, incluso frente a todo esto, Dios sigue en silencio. Ninguna voz surge, ninguna dirección llega. Esto rompe completamente el patrón de la historia de Israel. Antes, cuando había crisis, Dios hablaba. Cuando había opresión, Dios levantaba un profeta. Cuando el pueblo se desviaba, Dios confrontaba. Pero ahora, nada. Y esto genera una pregunta inevitable. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se calló? El pueblo sigue orando. Los sacerdotes siguen sacrificando. Las fiestas siguen celebrándose. Pero no hay respuesta. Y con el tiempo, algo empieza a ocurrir. El silencio deja de causar extrañeza. Se vuelve parte de la realidad. La gente ya no espera más una revelación. Ya no vive con la expectativa de escuchar a Dios. La fe comienza a adaptarse. Y aquí hay un punto fundamental. El silencio no destruye la religión. La reorganiza, sin una nueva voz. El pueblo se vuelve completamente hacia el pasado, hacia la ley, hacia los escritos antiguos. Todo debe ser preservado, todo debe ser protegido. Y en este contexto surgen grupos dedicados a eso, entre ellos los fariseos. Pero es importante entender algo. No surgen como villanos, surgieron como respuesta, como intento de preservar la identidad espiritual de Israel. Miraron alrededor y vieron un mundo en transformación. Vieron influencia extranjera, vieron riesgo, vieron amenaza y entonces deciden actuar. Comienzan a estudiar la ley profundamente, cada mandamiento, cada detalle, cada aplicación. Crean interpretaciones, explicaciones prácticas, reglas adicionales, una cerca alrededor de la ley. Para evitar cualquier posibilidad de error, la intención era proteger, pero el efecto fue profundo. Poco a poco, la autoridad deja de venir de la voz de Dios y pasa a venir de la interpretación humana. La fe deja de ser relación y se vuelve sistema. La obediencia deja de ser respuesta viva y se vuelve ejecución precisa. La espiritualidad se mide por desempeño, por reglas, por conformidad, y entonces algo peligroso ocurre. El sistema comienza a funcionar solo, sin depender de una nueva voz, y cuando esto ocurre, el silencio deja de incomodar, se vuelve administrable. Si el templo está lleno, todo está bien. Si los rituales continúan, todo está correcto. Si la estructura funciona, entonces Dios debe estar satisfecho, pero ¿lo estaba realmente? Esa es la pregunta que resuena, porque algo esencial se había perdido. La expectativa. El pueblo ya no esperaba escuchar a Dios. Y cuando dejas de esperar, dejas de percibir. 400 años pasan y entonces, sin aviso, sin transición, sin validar el sistema existente, el silencio se rompe. Pero no desde donde todos esperaban, no en el templo, no entre los sacerdotes, no dentro de las estructuras religiosas, sino en el desierto, un lugar vacío, seco, silencioso, el mismo ambiente donde en el pasado Israel había aprendido a depender de Dios, y de allí surge una voz, fuerte, directa, inconfundible: arrepentíos. Después de 4 siglos, Dios habla nuevamente, y lo más impresionante, la gente reconoce. Algo dentro de ellos despierta, algo que estaba dormido por generaciones. Multitudes comienzan a salir de las ciudades, abandonan sus rutinas, dejan la comodidad
y caminan hacia el desierto. ¿Por qué? Porque esa voz era diferente, no era tradición, no era repetición, no era sistema, era viva, era real, era autoridad. El hombre que hablaba era Juan el Bautista. No aparece para reformar el sistema, aparece para confrontarlo. No trae consuelo, trae urgencia, no ofrece explicaciones complejas. Ofrece un llamado simple: arrepentimiento, cambio, transformación, y entonces algo profundamente simbólico ocurre. En el río Jordán, la gente comienza a confesar sus pecados, sin máscaras, sin rituales elaborados, sin estructura, solo verdad. Entran al agua y salen diferentes. Es simple, pero poderoso. No hay templo, no hay altar, no hay sacrificio de animales, solo un corazón siendo confrontado. Después de siglos, el cielo estaba hablando de nuevo, pero no para validar lo existente, sino para cerrar. Juan no inaugura algo nuevo solo, cierra un ciclo, el fin de la era de los profetas, el fin de un modelo, el fin de un sistema que había aprendido a funcionar sin escuchar. El silencio nunca fue abandono, fue preparación. Durante 400 años, Dios no estuvo ausente. Estaba conduciendo la historia, organizando el tiempo, preparando el escenario. Porque cuando vuelva a hablar, nada será como antes. Y aquí está la pregunta que permanece. ¿Es posible vivir una vida religiosa y aún así no escuchar a Dios? ¿Es posible seguir reglas y aún así estar distante? ¿Es posible mantener la estructura y perder la esencia? Israel vivió esto, y tal vez esta historia no sea solo del pasado, tal vez sea del presente, de tu vida, de tu momento. Si sientes silencio, tal vez no sea ausencia, tal vez sea preparación, tal vez Dios esté trabajando, aunque no lo percibas. Pero cuando la voz llegue, ¿la reconocerás o estarás demasiado ocupado manteniendo el sistema? Piénsalo, porque el silencio puede durar, puede poner a prueba, puede confundir, pero cuando Dios habla, todo cambia. Y la verdadera pregunta es: ¿estás listo para escuchar cuando Él hable?